Hola, oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy tenemos el gusto de presentar esta sección también en formato de video, la sección Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muchas gracias. Un saludo a todos los visitantes de Radio Sefarad y los oyentes. Bueno, en esta sección hemos empezado hace 3 o 4 entregas a hablar desde el momento de la expulsión, del edicto de expulsión en España, cómo empiezan a llegar incluso en la propia expedición de Colón, en los primeros compases de los colonizadores que llegan al Nuevo Mundo. Y hoy vamos a entrar de lleno en un tema que tiene mucha miga, que es el tema de la Inquisición en el continente americano, a través del caso de Luis de Carvajal, llamado El Mozo o El Joven, del cual nos vas a hablar seguramente ahora, ¿no, David? Así es, bueno, entonces vamos a hablar de este Luis el Mozo, Luis el Joven, como dices. También se podría conocer con su nombre hebreo, Joseph Lambruso. Bueno, vemos que la Inquisición hacia el siglo XVI empezó a estructurar unos tribunales a semejanza de los que habían en España, en Madrid y en Barcelona y en las otras ciudades. Esto en noviembre de 1571 se crea el Tribunal de México. Vemos una Inquisición americana que se encargó de perseguir a estos nuevos cristianos, judaizantes, sobre todo a sus costumbres, ¿no? Estaba fiscalizando esas costumbres, a pesar de que la distancia a la metrópoli era tan enorme. Los cleros de la Santa Inquisición perseguían a estas personas. Sin embargo, esa misma lejanía y también esa nueva forma de libertad de expresión y la libertad social que se podía tener en este nuevo mundo, lograba que muchos judaizantes pudieran seguir teniendo sus tradiciones y, bueno, de alguna u otra manera profesando su judaísmo. Vemos que un alto número de casos de judaísmo de los que se llegó a ocupar la Inquisición, esto al principio del siglo XVI, marca el fin de esa generación ya de que había sido del siglo pasado, que habían estado antes de la expulsión de 1492. Esto marca el fin, pues, digamos que ya habían sido tan perseguidos, bueno, habían sido expulsados en 1492, como ya sabemos, como ya lo hemos hablado. Entonces esto hace que ya ese viejo judaísmo, que era judaísmo puro, se puede decir, y que venía desde aquel exilio que llega a Sefarad, de España y a la península, ya deja de existir, ¿no? Entonces, a eso de 1540, ya unas décadas después, se parecería que ya no habían conversos, ¿no? Que estos judíos ya o se habían ido a otras tierras a profesar su judaísmo, o habían permanecido en España o también en Portugal, eh, como nuevos cristianos. También se habla de en el siglo XVI y XVII de que no se puede reconocer a estos judíos como judíos, ¿no? A pesar de que algunas personas lo que hacen es mezclar el judaísmo con el cristianismo o simplemente volverse muy católicos. Eh, Se ve en el Nuevo Mundo es que usaban el Antiguo Testamento católico como lectura básica, como manual de vida. Bueno, ya esto nos da paso para hablar de un
Luis de Carvajal el Mozo, Joseph Lambrusco, que era un hijo de esta tradición, de esta época tan difícil. De hecho, muere en la hoguera, le decían el joven porque muere a los 29 años. Fue una persona importante, nacida en España, en lo que es Zamora, y bueno, luego va a México donde estaba su tío, que era una personalidad bastante importante ya en México. Pese a unas precauciones que tuvo la corona española para salvaguardar esto de la propiedad judaica, eh, las colonias judías o judaizantes y los judíos secretos amplían un círculo de adeptos hacia 1580, cuando Felipe II anexó el hasta entonces independiente reino de Portugal a la corona española, ¿no? Entonces, este sefarad portugués, como ya lo habíamos hablado, tenía una inquisición mucho más benigna y además, digamos que en Portugal se podía profesar mucho más tranquilamente el judaísmo. Así que eh, cuando llega ya una anexión de Felipe II de Portugal, estos nuevos cristianos o incluso aún judíos se devuelven a España y muchos zarpan a este nuevo mundo. Bueno, pero ya vamos a hablar de Luis de Carvajal el Mozo. Al igual que muchos que se establecieron en el virreinato, los Carvajal, una familia bastante adinerada, importante, pues el tío Luis de Carvajal el Viejo había estado muy proactivo en la campaña conquistadora y colonizadora de México. Era más o menos cercano a la corona española. Entonces, este Luis de Carvajal el Mozo venía de una familia importante, nace en lo que se conoce como la raya o la raya en portugués y gallego, en esta frontera entre Portugal y España, entre esos ríos del Miño, del Limia, del Duero, del Tajo y de la Guadiana. Bueno, es muy evidente que esta familia Carvajal era judaizante en España, que el señor Rodríguez de Matos, como el patriarca de la familia, su hijo mayor Gaspar, había sido un fraile dominico, y esto es una seña, esto es una prueba de esas familias judías, nuevas cristianas, que al haberse convertido y para, digamos, para no tener problemas con la Inquisición y con los viejos cristianos, dedicaban a un hijo suyo al clero. Vemos una comunidad judía que era numerosa en este lugar, en España, que luego tiene que huir, ¿no? Entonces, digamos que su identidad como judíos de alguna forma se mantiene en esa huida. Eh, bueno, de Luis de Carvajal el Mozo, el joven, sabemos que fue un comerciante y un poeta, ¿no? Que también se desempeñó como líder religioso en México de esos judeocriptos o de esos criptojudíos, de esa comunidad de marranos, como se les hacía llamar a quienes se sabían que judaizaban, a pesar de que ahora eran cristianos. Hacia 1580, este Luis de Rodríguez, su madre, su padre y sus hermanos son invitados a sentarse en esto de Nuevo León, muy importante zona en el Nuevo Mundo, ya que, bueno, son invitados ya que don Luis de Carvajal y de la Cueva, su tío y el hermano de su madre, tío y hermano de su madre, era quien estaba, pues, eh, gobernando la zona. Entonces,
la familia se muda, cambian su apellido original Rodríguez, ¿no? Bueno, original no, sino su apellido nuevos conversos Rodríguez, que ya habían aceptado públicamente la fe católica, pero ahora serían de Carvajal. Bueno, sabemos que Luis de Carvajal mantuvo su fe judía, aunque fue ya, digamos, a una mediana edad, sin ser muy viejo, que se entera de todo su origen judío y además lo aprecia mucho, se convierte, se autoconvierte, digamos, vuelve a la religión judía. Se dice que los viernes antes del Shabbat, su madre Francisca de Carvajal, Rodríguez de Carvajal, y sus hermanas preparaban comidas festivas. Se habla de la importancia de comer pollo para esa cena del viernes. Además, toda la familia vestía sus ropas, sus mejores ropas. También dejaban de trabajar. Así que vemos como estas familias que profesaban el cristianismo ahora, pero que mantenían su fe judía, su tradición judía, continuaban con aspectos tan importantes y a la vez tan simples como el respeto del Shabbat. Y bueno, también vemos que para Pesach, ya en México, conseguían un cordero. eh, Dicen que de pie como personas a punto de salir de viaje, con bastones en las manos con bastones en las manos y los lomos ceñidos, comían aquel cordero, ¿no? Como recordando a Moisés y al pueblo cuando salieron de Egipto. También se celebraba en secreto Purim y Yom Kippur, es decir, las fiestas más importantes eran aún guardadas por estas comunidades de marranos. Hacia 1585, Luis y su padre, que era Francisco Rodríguez, eran mercaderes, eran comerciantes. Ellos llegaron a México por el puerto de Veracruz. Juntos ya en Ciudad de México se dedicaron a los negocios. Su padre enferma y antes de morir le revela a este hijo suyo, Luis, toda esa herencia judía, toda esa herencia de Sefarat, y además, digamos que de alguna forma le lega la continuidad de la tradición judía y de aquella comunidad que a pesar de incipiente era numerosa, ¿no? Vemos algo muy interesante que es que se circuncida. No sabemos si el mismo o alguien, pero podría ser el mismo que se circuncida y se convierte al judaísmo, se devuelve al judaísmo públicamente y además alienta a otros judíos a que hagan lo mismo, a otros judíos secretos. Hacia 1590 su familia y él son arrestados, la Inquisición se entera y bueno, seguramente ya bajo algunas investigaciones tenían información de esta forma de judaizar. Su madre, Francisca de Núñez, que era una mujer muy especial, es torturada y se dice también que él escucha esas torturas mientras que también es torturado, ¿no? O sea, la Inquisición es algo atroz con las personas que profesaban algo diferente a lo que no fuera un cristianismo puro, ¿no? Entonces, se habla de una Inquisición totalmente bárbara que tortura a toda la familia Luis y solo se salvan unos hermanos, pues la mayoría son mandados a quemar a la hoguera. Entonces, también vemos que este Luis de Carvajal, su nombre hebreo y oculto era Joseph Lumbroso. Y aquí es donde nos llegan sus memorias, estas memorias que escribe él en la Nueva España, dejan impreso esto de que su origen judío y las prácticas de la familia ya en las Indias, eh,
y también desde cuando vivían en Medina del Campo, ¿no? Entonces, es un libro muy pequeño, del tamaño de un iPhone, que milagrosamente aparece hace muy poco, subastado por una importante casa de subastas en Inglaterra. Es un libro que tal vez él llevaba en su sombrero o ocultó dentro de su ropa, y entonces es Memorias de Joseph Lumbroso, de unas 60 páginas o más si se toman como divididas. Los hace con pan de oro que toma de Biblias. Entonces es una verdadera joya esto. Es un micro libro, es un mini libro. Y bueno, acá nos deja este relato de esa vida de los judíos en el Nuevo Mundo. También incluye, además de sus memorias, los 10 mandamientos y los 13 principios de la fe de Maimónides el Ramban, ¿no? Teniendo en cuenta que estas comunidades tenían que tener un muy importante estudio por ese mm, correligionario y paisano también, ¿no? No solo judíos, sino también españoles, de Maimónides, que tan importante es su memoria para todo el pueblo y sobre todo para Sefarat. Este libro él lo cose, lo lleva en sus bolsillos, lo lleva siempre con él. Comienza diciendo: salvado por el Señor de terribles peligros, yo, Joseph Lumbroso. Bueno, según David Shewich, no, perdón, Sheweshik, que es un erudito en el tema, dice que esta es la narrativa antigua más personal y más antigua sobre un sobreviviente judío en el Nuevo Mundo. Y también es el manuscrito más antiguo de adoración y de relatos que llega al Nuevo Mundo. Ok, bueno, pues eso sería todo por hoy, a no ser de que tengas alguna pregunta, Jorge. No, la verdad que es muy interesante el caso porque no solamente que es su vida o su condena ejemplifica cómo la Inquisición llega desde la península a instalarse en tierras americanas, sino este pequeño milagro del librillo de las memorias que se conservó y que nos trae un retrato, un testimonio directo que no existía. No tenemos otras fuentes en primera persona que narren lo que pasaba con los criptojudíos en América, y posiblemente tampoco haya muchas sobre lo que pasaba con los criptojudíos también en territorio peninsular, con lo cual su valor es incluso mayor. Te agradecemos, David Rosenthal, que nos hayas conducido hoy por estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, que seguiremos visitando semana a semana, no siempre en este formato de vídeo, pero invitamos a todos los seguidores de Radio Sefarad a recuperar las audiciones anteriores y a seguir atentos a las próximas que nos brindes. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias, Jorge. Entonces, hasta la próxima.